3 meses en la escuela de Mateo. 12ª semana, 7º día. Lea Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Veamos. El pasaje se conoce como la negación de Pedro. En él se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro cuando, poco antes de la oración en Getsemaní, les dijo a sus discípulos que todos le negarían. Y tanto Pedro como los demás se negaron a pensar que tal cosa sería posible. Recuerde que en aquella ocasión Jesús le dijo a Pedro: De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Al leer este pasaje y ver que Pedro negó a Jesús 3 veces, es fácil olvidar que al menos Pedro no huyó como los demás discípulos. Lo que hizo fue seguir de lejos para ver el fin. Mateo 26, 58. Cuando Jesús fue llevado a casa de Caifás, Pedro se sentó en el patio de la casa junto a los alguaciles. Allí estaba cuando comienza el episodio que el texto nos narra. La negación de Pedro es triple, como Jesús se lo había anunciado. La primera negación tiene lugar cuando una criada le dice que él había estado con Jesús, aunque la acusación parece haber sido hecha en privado. La negación es pública, pues el texto nos dice que Pedro negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. La segunda negación viene de otra criada, pero ahora es más pública, pues la mujer no se dirige a Pedro personalmente, sino a los que estaban allí. Esta segunda vez Pedro lo niega con juramento, y lo que jura es: No conozco al hombre. La tercera acusación no es ya por parte de un individuo, sino que son varias personas los que estaban allí, quienes acusan a Pedro de ser seguidor de Jesús. Y esta tercera acusación, Pedro responde con una negación aún más vehemente, no solo jurando, sino maldiciendo. Mateo nos dice que enseguida cantó el gallo. Al momento de la negación con juramento y maldiciones, Pedro oye al gallo cantar y se acuerda de las palabras de Jesús. Es entonces que sale fuera, es decir, que se va del patio de Caifás y llora amargamente. Como hemos señalado anteriormente, uno de los factores que están en juego en toda la historia de la pasión de Jesús es la opinión que los estrictamente judíos, es decir, los de Judea, tienen de los galileos. En Galilea había una fuerte presencia pagana y por eso los judíos se referían a ella como Galilea de los gentiles. Capítulo 4, versículo 15. Para los judíos de Galilea, los galileos son judíos a medias, no son tan puros como ellos ni guardan la ley tan estrictamente como ellos y no asisten a las ceremonias del templo tan asiduamente como ellos. Luego, referirse a Jesús como el Galileo o el Nazareno tiene para ellos un tono despectivo. Una de las maneras de recordar a los galileos era que no hablaban como los judíos de Jerusalén. Tenían su acento distintivo. Los de Jerusalén pensaban y decían que los de Galilea no sabían hablar correctamente.
Es por eso que los últimos que acusan a Pedro de ser uno de ellos le dicen que lo saben por su manera de hablar. Lo que todo esto indica es que parte de lo que está en juego durante la semana de la pasión es el conflicto entre los judíos de Judea y estos galileos que acaban de llegar pretendiendo tener un mensaje para todo Israel. Desde el punto de vista de Jerusalén, estos galileos son unos advenedizos, gente que ni siquiera conoce a derechas la ley y la fe de Israel. Ahora viene a decirles a ellos, los verdaderos judíos, cómo es que hay que agradar y servir a Dios. Juzguemos. Es fácil leer este texto y toda la historia de la pasión sin percatarse del conflicto étnico y cultural que es parte del contexto de los eventos de esa semana. El lector o el escritor narra un evento que él recuerda cuando era niño y dice: yo recuerdo un sermón que escuché hace muchísimos años, todavía niño, en el que un predicador se preguntaba cómo era que estas personas sabían que Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Su respuesta era que cuando uno ha estado con Jesús, se le ve en la cara, el rostro le resplandece de paz y gozo. Recuerda el escritor que después del sermón se sentó en un muro frente a la iglesia, mirando el rostro a todas las personas que salían de la iglesia, y llegó a la conclusión de que nadie había estado con Jesús. Esto que acabamos de decir acerca del modo en que los judíos de Jerusalén miraban a los galileos se parecen mucho a otros conflictos étnicos y culturales en el día de hoy. El teólogo mexicoamericano Virgilio Elizondo ha comentado que su experiencia de criarse en Texas y siendo de origen mexicano le parece semejante a la de los galileos. Por haber nacido en Estados Unidos, él es, en teoría, tan ciudadano del país como cualquier otra persona, pero en Texas lo miran como mexicano. ¿Ha experimentado usted esto alguna vez en la vida de la iglesia? Si usted es latino o latina y pertenece a una denominación cualquiera en los Estados Unidos, habrá visto que lo más común es que se nos acepte hasta cierto punto, pero no más. Todas las iglesias quieren atraer a la población latina, pero al mismo tiempo temen que esa población llegue a ser demasiado numerosa. Esta situación crea inseguridad. Pedro está inseguro, pues es muy posible que lo mismo que le sucede a Jesús le suceda también a él. Está inseguro porque es Galileo y no puede ocultarlo. Por eso lo que hace es jurar y maldecir como si por el solo hecho de hablar más fuerte, la realidad fuese a cambiar. La experiencia de mestizaje, de estar en una cultura a la cual se pertenece solo a medias, es una experiencia de inseguridad y temor. Entre los hispanos en los Estados Unidos, esa experiencia es común. Muchos temen que se les devuelva a su país de origen. Muchos más temen quedar desempleados. Todos temen que se les critique por no entender o seguir la cultura del país donde viven. Una consecuencia frecuente de esa inseguridad es la negación. Negamos lo que somos. Queremos pertenecer completamente a la cultura dominante. Otra consecuencia es que algunos tratan de establecer una línea divisora entre ellos y otros con quienes se les podría confundir. Si soy ciudadano de nacimiento, tanto de que se sepa que no soy inmigrante. Si soy inmigrante legal, me alejo de los indocumentados para que no se me confunda. Si hablo inglés, trato de no hablar español para que no me llamen ignorante. Si tengo dinero, dedico buena parte de él a vestirme bien y a comprar un auto costoso para que no me confundan con esos otros latinos que viven sumidos en la pobreza. Lo que no vemos es que todo esto es una negación. Es negación, en primer lugar, de lo que somos.
es sobre todo una negación de Jesús, quien, como acabamos de ver hace unos días, está esperándonos precisamente en la persona indocumentada, desempleada, discriminada, hambrienta y así sucesivamente. Noté que también en el caso de Pedro hay una doble negación semejante a la que acabamos de describir. Al negar a Jesús, se está negando a sí mismo, está negando la identidad que Jesús le dio. Tú eres roca. Capítulo 16, versículo 18. Actuemos. Durante varias semanas hemos estado viendo la necesidad de comprometernos con las personas necesitadas a nuestro alrededor. Usted ha estado reflexionando sobre sus experiencias al tratar de servir a tales personas. Al mismo tiempo, posiblemente en algunos casos, le ha sido más difícil que en otros llevar a cabo ese compromiso. Pregúntese, ¿estaré yo acaso negando mi relación con esas personas, negando que en muchos aspectos son semejantes a mí? Cuando se me hace difícil relacionarme con ellas, ¿será que veo mi propio reflejo y temo ser como ellas? Pero recuerde que Pedro fue y lloró amargamente y que su arrepentimiento fue acepto al Señor. De igual modo, si usted ha negado al Señor o si le ha negado en los necesitados a su alrededor, el camino del arrepentimiento está todavía abierto. Oremos. Señor, tú nunca me has negado. En mis peores momentos, en mis más terribles pecados, tú siempre has permanecido junto a mí. Tú has dicho que a quien no te negare aquí en este mundo, tú no lo negarás ante el Padre que está en los cielos. No me permitas negarte, no me permitas negarte tampoco en esas personas tan parecidas a mí en unas cosas, tan parecidas a ti en otras, a quienes tú has puesto en mi camino. Ayúdame a reconocerlas y a servirlas. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo. Amén.